Introducción a la multimedia, presentado por Jaime Prada. El auge investigativo en psicología educativa de las últimas décadas ha resaltado la necesidad de entender las estructuras de la cognición humana para mejorar el diseño del material instruccional. La información que entra al cerebro es procesada en tres grandes estructuras. De esta manera, la memoria a largo plazo acumula la información indefinidamente, la memoria de trabajo procesa la información para aprenderla, y la memoria sensorial son los estímulos externos de los sentidos. La instrucción no debe sobrecargar la memoria de trabajo del estudiante, lo cual impediría el aprendizaje. El aprendizaje se verá amenazado si un solo material instruccional sobrecarga la memoria de trabajo. Por el contrario, se puede ver beneficiado si el medio de presentación utiliza varios canales al mismo tiempo. Se han enunciado 10 principios de aplicación que pueden utilizarse para alinear la enseñanza con la manera como la mente humana está configurada para procesar la información. Los diseñadores han hecho extenso uso de los efectos de estos 10 principios de aplicación para crear programas educativos multimedia, considerando que el diseño de la instrucción debe estar sustentado en la comprensión de la cognición humana. Multimedia se refiere normalmente a video fijo o en movimiento, texto, gráficos, audio y animación controladas por un ordenador. También es la combinación de hardware, software y tecnologías de almacenamiento que son incorporadas para proporcionar un entorno multisensorial de información. Cuando se entrega una información utilizando los recursos multimedia, pero sin permitir que el usuario participe, se denomina presentación multimedia. Cuando el usuario participa y se ofrecen alternativas en función de las respuestas o elección del usuario, se denomina multimedia interactivo. Puede ocurrir que los usuarios se sientan incapaces de identificar entre los niveles de importancia de los datos, pero es este acercamiento intuitivo el que potencia el aprendizaje. El aprendizaje multimedia, según Meyer, es aquel en el que un sujeto logra la construcción de representaciones mentales ante una presentación multimedia, es decir, logra construir conocimiento. Meyer plantea que hay dos propósitos fundamentales en el aprendizaje: recordar y entender. Recordar es la habilidad de reproducir o reconocer el material presentado, y entender es aplicar el material presentado en situaciones nuevas. Meyer plantea algunos principios. Principio multimedia. Es mejor utilizar imágenes apropiadas junto con el texto. Contigüidad especial. Las fuentes de información deben estar integradas físicamente. Contigüidad temporal. Las fuentes de información deben estar sincronizadas. Atención dividida. Estimula la integración mental de múltiples informaciones. Modalidad. La información se asimila mejor cuando se presenta en dos modalidades. Segmentación. Conducir el mensaje multimedia en segmentos establecidos al paso del estudiante. Principio de redundancia. Eliminar el material redundante. Entrenamiento previo. Conocer los nombres y características de los conceptos principales previamente. Principio de coherencia. Eliminar los elementos extremos que no son indispensables. En general, las pautas de accesibilidad están estrechamente relacionadas con el aprendizaje multimedia, ya que en su mayoría se refieren a la interfaz, presentación e interacción de los contenidos. Esto influye sobre la carga cognitiva, la cual es determinante sobre el aprendizaje multimedia y el aprendizaje en general.